La red de cooperativas comunistas de la URSAL, que es la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina, les presenta a ustedes unos comentarios y un análisis del capítulo sexto que se llama El reparto del mundo entre las grandes potencias, del libro escrito por Lenin que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y bien, es muy necesario, muy importante que definamos o recordemos qué significa el imperialismo. Pues bien, el imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. El imperialismo, por tanto, se basa en ideas de superioridad y aplica prácticas de dominación para conseguir el control. El término imperio y sus ejemplos tienen largo recorrido en la historia, pero el imperialismo como sistema global puede ubicarse o acotarse al periodo de 1875 a 1914, conocido como la era de los imperios. Pues bien, amigos, yo les recuerdo que este libro que hemos estado analizando en la URSAL, en la Escuela de Formación Política, fue escrito hace más de 100 años por Lenin. Recuerden, este libro se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Por eso mismo es de que lo que les voy a comentar o explicar, pues son palabras de Lenin, pero fueron dichas o pensadas hace más de 100 años. Que de hecho a mí me parece muy impresionante, porque no es nada distinto a lo que vivimos hoy, después de más de 100 años que Lenin ideó y escribió este libro. El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Pues bien, para esto es necesario que definamos o comentemos algunos antecedentes, ¿sí? Los antecedentes en el libro de Lenin dice lo siguiente. En su libro sobre la extensión territorial de las colonias europeas, el geógrafo A. Supan ofrece el siguiente resumen de dicha extensión a fines del siglo XIX. El rasgo característico de este periodo, o sea, finales del siglo XIX, concluye el autor, es por consiguiente el reparto de África y Polinesia. Como ni en Asia ni en América hay tierras desocupadas, o sea, ya todo fue conquistado o repartido, es decir, que no pertenezcan a ningún estado, hay que ampliar la conclusión de Supan y decir que el rasgo característico del periodo que nos ocupa es el reparto definitivo del planeta. Definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirlo de nuevo. Al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables, sino en el de que la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por primera vez, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos de territorios, es decir, el paso de territorios de un propietario a otro, y no el de un propietario sin y no el de un territorio, perdón, sin propietario a un dueño. Entonces, recordemos que pues para el siglo XIX prácticamente toda Asia, toda Europa, Oceanía, en este caso Australia y obviamente América, fueron los territorios ya explorados, conquistados y repartidos, ¿sí? Probablemente lo único que faltaba en ese entonces era explorar y repartir las islas de la Polinesia, que son las islas del Pacífico, que son miles o decenas de miles de islas, ¿sí? Y obviamente pues todo el continente africano que pues en ese tiempo pues había zonas como en el centro de África y en Sudáfrica, pues que todavía no estaban exploradas ni repartidas. Entonces las potencias de ese entonces, de finales del siglo XIX, pues estaban dando con todo por
explorarlas y repartirse esos territorios, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos el día de hoy? 2026, siglo XXI. Bueno, la particularidad fundamental del capitalismo moderno consiste en la dominación de las asociaciones monopolistas de los grandes patronos. Dichos monopolios adquieren la máxima solidez cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de materias primas. Y ya hemos visto con qué ardor los grupos internacionales de capitalistas se esfuerzan por adquirir al adversario toda posibilidad de competencia. Por adquirir, por ejemplo, las tierras que contienen mineral de hierro, yacimientos de petróleo y un gran etcétera. La posesión de colonias es lo único que garantiza de una manera completa el éxito del monopolio contra todas las contingencias de la lucha con el adversario, aun cuando éste procure defenderse mediante una ley que implante el monopolio del Estado. Cuanto más desarrollado está el capitalismo, cuanto más sensible se hace la insuficiencia de materias primas. Cuanto más ardua es la competencia y la búsqueda de fuentes de materias primas en todo el mundo, tanto más encarnizada es la lucha por la adquisición de colonias. Simplemente veamos lo que ha pasado en lo que va de este siglo, del siglo XXI. ¿Sí? Finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI, lo que sucedía es de que las grandes potencias ya no luchaban cara a cara unas contra otras, ¿sí? Sino más bien lo que luchaban eran sus empresas, sus grandes monopolios, ¿sí? Por comprar empresas más pequeñas o sacarlas de competencia, ¿sí? Y una vez logrando eso, pues tratar de establecer sucursales de su gran monopolio empresarial, pues en todas partes del mundo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy, pero muy visible. Tenemos a la empresa de software Microsoft de los Estados Unidos. En ese entonces, le estoy hablando finales del siglo pasado, o sea, 1990, 1999 aproximadamente. No solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, había pequeñas empresas o medianas empresas que también se dedicaron al desarrollo de software, ¿sí? Para computadoras. En ese entonces, las arquitecturas de las computadoras no estaban unificadas, ¿sí? Son temas y conceptos de los informáticos, ¿sí? Había distintos procesadores y por lo tanto, un programa hecho para un cierto tipo de microprocesador no corría o no se podía instalar en el microprocesador de la competencia, ¿sí? Entonces, lo que hizo Microsoft fue desarrollar o robar más bien un gran sistema operativo que fue el MS-2, ¿sí? Y después de ahí desarrolló otro sistema operativo que es el Windows, el 3.1, ¿sí? Y muchas empresas que eran pequeñas o medianas del mismo tamaño que Microsoft hicieron lo mismo. Entonces, lo que hizo Bill Gates y su banda de pandilleros empresariales es de que se dedicaron a espiar a las otras empresas para robarles capital intelectual de los programas que ellos iban desarrollando, ¿sí? Y no solamente eso, sino también a sobornarles, a manipularles, inclusive hasta extorsionarles o chantajearles, ¿sí? Para cederles información privilegiada de sus tecnologías que ellos desarrollaban, ¿sí? Para que así Microsoft, lideradas por Bill Gates, este, pues fueran creciendo, ¿no? Entonces Microsoft al inicio pues desarrolló el MS2, después desarrolló el Windows, ¿sí? Se incorporó el uso del ratón y también de las ventanas, ¿sí? Para manipular los distintos programas y también menús, ¿sí? Y entonces
Lo que hizo Bill Gates y Microsoft en general, ¿sí? Es que fueron desarrollando procesadores de texto, hojas de cálculo, programas que manipulaban imágenes, ¿sí? Pero eran tecnología robada, ¿sí? O sacada en base al espionaje y también a la manipulación, chantaje y la extorsión de sus competidores, ¿sí? Y entonces así fue creciendo Microsoft a grado tal de que no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, fue sacando de la competencia por la industria de la informática y de los programas de software, ¿sí? Pues a los competidores que se iban teniendo, ¿sí? Entonces, así lo fue haciendo hasta que se convirtió en el gigante, en el monstruo que es el día de hoy, ¿sí? De manera tal que hoy día pues tenemos básicamente a tres competidores del software en las computadoras de escritorio, que sería Windows y Microsoft, o el sistema operativo de Apple, ¿sí? Que es el OS. Y tenemos a un tercero más, sí, que tiene poco tiempo que entró a la competencia, me refiero a poco tiempo, como 25 años, pues a todo el ecosistema del software libre, del Unix y del Linux, ¿sí? Y entonces, tiempo después, Microsoft, porque mi plática o lo que les estoy comentando tiene que ver con Microsoft, pues se fue metiendo a otras industrias o a otro tipo de monopolios, a otros mercados. Como por ejemplo, Microsoft fue el pionero en desarrollar un sistema operativo para teléfonos portátiles o inteligentes, los smartphones, ¿sí? También se metió a otro mercado que serían los videojuegos con el Xbox, que en un corto tiempo no solamente fue competencia, sino también desbancó a otros desarrolladores de consolas de videojuegos que ya estaban consolidados, como Nintendo, como PlayStation de Sony, como Sega, ¿sí? Atari, obviamente, ¿sí? Y entonces así es como Microsoft fue abarcando y convirtiéndose en un gran monopolio hegemónico, no solamente de los Estados Unidos, sino de Europa, de toda Asia, ¿sí? Y pues ya Microsoft ya tiene casi un poco más de 40 años más bien de estar dando lata. Y al día de hoy Microsoft todavía ostenta casi el 90% de acaparado el mercado de los sistemas operativos en las computadoras personales, ¿sí? También de videojuegos con el Xbox, ¿sí? Y se salió del negocio del sistema operativo y los programas para teléfonos inteligentes o celulares, ¿sí? Entonces, Microsoft ha buscado meterse a otros mercados, como por ejemplo, desarrollar software para aviones de combate, también desarrollar autos inteligentes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos el día de hoy con Microsoft es la gran prueba, la gran muestra de la profecía, si le podemos decir así, ¿no? Que Lenin visualizó de cómo sería el desarrollo del capitalismo. Y en este caso, nuestro tema de nuestro curso que estamos tomando en la Escuela de Formación Política de la Orsal, pues en el tema de el libro de Lenin que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces, Microsoft pues se ha convertido en un gran imperio de la informática, pero a su vez forma parte del gran ecosistema del gran imperio de los Estados Unidos, ¿sí? Y así, los grandes monopolios de los Estados Unidos pues básicamente han arrasado pues casi todo el mundo, ¿sí? Con excepción pues en este caso de China, porque China ya le puso se le puso al tú por tú a los Estados Unidos con todos sus monopolios. Y China también, en un corto periodo de tiempo, muy récord, también ha desarrollado monopolios similares a los de los Estados Unidos, pues para competirles y quitarles mercado. Por ejemplo, China tiene su propio sistema operativo para computadoras personales y también para teléfonos celulares, ¿sí?
China también el día de hoy ha desarrollado su propia industria con su propia tecnología y marca de procesadores para computadoras, ¿sí? Entonces, todo eso es la muestra de cómo el capitalismo pues ha convertido en un imperio, ¿sí? Ahora, para terminar mi comentario y mi reflexión acerca de este capítulo, que es el capítulo 6 del reparto del mundo entre las grandes potencias, el día de hoy el mundo básicamente se ha repartido no precisamente de país hegemónico contra otro país hegemónico, sino se han repartido el mundo de monopolios empresariales de los países capitalistas, de unos contra otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver, ¿sí? Que empresas que fabrican cemento, ¿sí? Se han puesto de acuerdo y han dicho, mira, yo de los Estados Unidos hasta Centroamérica, yo, empresa cementera, pues me voy a quedar este territorio. Y a ti, otra empresa cementera, también de otra potencia capitalista, pues a ti te va a tocar un tercio de África, a ti la mitad de Europa, a ti Corea, y así se la han llevado. Y no solamente con empresas cementeras, sino también con los grandes monopolios que fabrican alimentos procesados o alimentos orgánicos de la agricultura industrial, ¿sí? De armas, de herramientas, de tecnologías de la electricidad, cables, transformadores, motores. Obviamente la industria de los vehículos automotores como carros, camiones, motocicletas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con esto termino mi comentario y mi desarrollo acerca del capítulo 6 que se llama El reparto del mundo entre las grandes potencias del libro El imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin. Y bien, pues con esto termino mi comentario. Buenas noches desde Ursal, Colombia, compañeros. Pues digamos quisiera hacer un aporte eh, frente al capítulo analizado por RECOM del texto El imperialismo fase superior del capitalismo, específicamente el capítulo 6 que trata del reparto del mundo entre potencias. Bueno, en este texto, ¿cierto? Quisiera complementar de que Lenin, digamos, analiza los factores, no solamente los factores netamente económicos del imperialismo, como son los monopolios, los barcos, los bancos, la exportación de capitales, sino que también hace un análisis también como geopolítico en términos de, digamos, esas implicaciones del imperialismo en la geopolítica mundial y en el reparto del mundo. Lenin analiza como tres aspectos principales. El primero tiene que ver con la consumación del reparto territorial. Lenin demuestra que con datos estadísticos, entre el año de 1876 y 1914, las potencias europeas y monopolios occidentales terminaron por apoderarse de los territorios libres del planeta, especialmente de África y Asia. La característica principal de este proceso es que en esa época no solamente se buscaban, digamos, el establecimiento de colonias, sino que se buscaba el reparto completamente del mundo entero. El segundo aspecto que analiza Lenin tiene que ver con que en el mundo no hay tierras vacías, solo queda el reparto. Bueno, al estar el planeta o la Tierra totalmente dividida, el capitalismo llega a un callejón, digamos, sin salida. Y esto se va a resolver a través del conflicto o la guerra. Ya digamos las potencias.
imperialistas ya no pueden adquirir nuevas tierras o tierras vírgenes. Y la única forma, digamos, de continuar con ese crecimiento expansionista de los monopolios imperialistas es la obtención de nuevas colonias o zonas de influencia, arrebatándoselas a otras potencias. Por ejemplo, el caso de Alemania, arrebatando, digamos, territorios coloniales a Inglaterra o Francia. Otro concepto, digamos, nuevo que surge son los países semicoloniales. Es un aporte, digamos, importante dentro del capítulo, dentro del análisis que hace Lenin. No son colonias directas de las potencias o los países imperialistas. Puede entenderse como una forma de transición. Introduce, digamos, este concepto a países tales como Argentina, Brasil o Portugal, en ese momento, que siendo países políticamente dependen, son dependientes de las potencias imperialistas. ¿En qué sentido? Están atrapados en una red de dependencia financiera y económica de las grandes potencias mundiales. En este caso, digamos, de Europa y Estados Unidos. En conclusión, este capítulo es fundamental para conectar la economía con la guerra, con la geopolítica. Muy, muy a la mano lo que está pasando actualmente. Lenin deja claro que el imperialismo es inevitable y desborda en conflictos armados. Al ser el reparto del mundo finito, el crecimiento económico y el crecimiento económico de las potencias siendo desigual, un ejemplo de esto es la Primera Guerra Mundial. No fue un accidente, sino una consecuencia lógica inevitable de la voracidad monopolista del control global por parte de las potencias imperialistas europeas y norteamericanas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un video comentario, el capítulo 6 del imperialismo, fase superior del capitalismo. Este capítulo para mí es súper importante, yo creo que es el capítulo central del libro, y eso que el libro tiene bastante contenido a pesar de su pequeña extensión, pero creo que lo que aporta Lenin es la teoría del imperialismo, en este caso el reparto del mundo entre las grandes potencias, es fundamental para entender el contexto actual en el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, ya se mencionó por Redcom que toda la cuestión de los monopolios y nosotros lo que tenemos que ir avanzando, o al menos a mí lo que me parece fundamental es hacer ciertos comentarios que a lo mejor no se dijeron, ¿no? Por ejemplo, el caso de este personaje, ¿no? De Cecil Rhodes o Rhodes, que él había comentado que tenía entre sus intenciones, que una vez se metió a un barrio, ¿no? Obrero y estaban hablando los trabajadores, parecía una especie de huelga y que él pues decide infiltrarse, ¿no? Y escucha entre los trabajadores ahí o desempleados, parados, como les llaman en España, y dice, la idea que yo acaricio es la solución del problema social para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil. Nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos territorios. A ellos enviaremos el exceso de población y en ellos encontraremos nuevos mercados para los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómago. Si no quieres evitar la guerra civil, debes convertirte en imperialista.
o deben convertirse en imperialistas. Y esto es impresionante, pero es crudo lo que menciona, porque es el pensamiento, ese es el imperialismo. O sea, el imperialismo realmente necesita de las colonias para poder existir, como bien lo ha planteado Lenin aquí. Ese comentario a mí me parece fundamental. Y creo que Lenin aquí empieza a dilucidar con gran precisión, con gran claridad, cómo es que puede ir avanzando el tema de de las grandes potencias, ¿no? Sin embargo, hay algo que también me gustaría apuntar, que no sé si bueno, no sé si se mencionó mm, con toda la contundencia o toda la claridad, pero yo sí lo quisiera apuntar. Estoy checando el libro para ver mis notas. Por ejemplo, esta, ¿no? Que dice: el capital financiero es una fuerza tan considerable, puede afirmarse tan decisiva, que es capaz de subordinar incluso a estados que gozan de independencia política, y que es la subordinación más beneficiosa para el capital financiero, cómoda entre comillas, es la que trae aparejada la pérdida de la independencia política de los países y de los pueblos sometidos. Claramente nosotros observamos, y esto se ha mencionado mucho con el tema, bueno, hace años con el tema, estaba muy de moda el tema de Argentina, ahorita ha estado menos, pero sigue Argentina endeudada. Estos fondos de buitre que le llamaban. Había un documental ahí muy bueno sobre los fondos buitre hecho por Telesur. Ya prácticamente no lo encuentro. Creo que lo han de haber borrado, pero era muy bueno ese tipo de información para poder enfocarnos en diferentes cuestiones, sobre todo de temas financieros, cómo pueden doblar o doblegar la supuesta independencia de los países. Hay que recordar que nosotros, desde donde nos posicionamos, desde la URSAL, estamos bueno, al menos planteamos que no hay independencia política. Si no tienes armas nucleares, si no tienes la capacidad de defenderte como Irán, pues te pasa lo de Venezuela. Así de simple. Y los acontecimientos actuales nos están demostrando cómo es que funciona el mundo en su crudeza. Ahora, aquí hay otro punto importante que a mí me gustaría señalar, dice Lenin: la política colonial y el imperialismo existían ya antes de la fase última del capitalismo. Roma, basada en la esclavitud, mantuvo una política colonial y ejerció el imperialismo. Pero, dice Lenin, y aquí viene lo importante, los razonamientos generales sobre el imperialismo, que olvidan o relegan a segundo plano la diferencia radical de las formaciones socioeconómicas, se convierten inevitablemente en trivialidades vacuas o jactancias tales como la de comparar la Gran Roma con la Gran Bretaña. Incluso la política capitalista de las fases anteriores del capitalismo se diferencia esencialmente de la política colonial del capital financiero. Aquí es sumamente importante entender, bueno, Roma sí, considerado el imperio romano, pero Lenin señala y dice: a ver, espérense, hay una formación socioeconómica diferente, hay una estructura de la sociedad incluso diferente, y el capital financiero es, de la actualidad, de la fase imperialista actual, es diferente. Y luego lo señala Lenin. A mí me parece fundamental esa parte, porque dice: la particularidad fundamental del capitalismo moderno consiste en la dominación de las asociaciones monopolistas de los grandes patronos. Dichos monopolios adquieren la máxima solidez cuando reúnen en sus manos todas las fuentes de materias primas, y ya hemos visto con qué ardor los grupos internacionales de capitalistas se esfuerzan por quitar al adversario toda posibilidad de competencia, por adquirir, por ejemplo, las tierras que contienen mineral de hierro, yacimientos de petróleo, etcétera. La posesión de colonias es lo único que garantiza de una manera completa el éxito del monopolio.
contra todas las contingencias de la lucha con el adversario. Aunque cuando éste procure defenderse mediante una ley, aun cuando procure defenderse mediante una ley que implante el monopolio del Estado. Cuanto más desarrollado está el capitalismo, cuanto más sensible se hace la insuficiencia de materias primas, lo que estamos viendo actualmente con el tema del petróleo, cuanto más ardua es la competencia y la búsqueda de fuentes de materias primas en todo el mundo, tanto más encarnizada es la lucha por la adquisición de colonias. Es lo que está pasando, ¿no? Estados Unidos, una invasión militar, un secuestro de un presidente, y es increíble, es brutal lo que pasó, y la gente no lo ve. O sea, la gente sigue pensando que esa situación a nosotros no nos va a pasar. Pero Lenin lo menciona y lo dice claramente, es el imperialismo, conseguir colonias, es, y sin colonias no puede existir. Y dos, el hecho de las materias primas. Hay quienes dicen, hay especialistas que dicen, bueno, ¿en qué está respaldado el dólar? Ahí está, en el petróleo, ¿no? El respaldo era en el petróleo, y parece que el petróleo es la vamos a llamarla así, la materia prima del siglo, bueno, todo el siglo XX, y parece, ya vamos en qué, un cuarto del siglo XXI, y sigue siendo fundamental para las relaciones de dominación de entre estados, ¿no? También hay que apuntar algo. Lenin está mencionando con crudeza también el hecho de la dialéctica, ¿no? De imperios, de estados, de clases, y esa dialéctica que se da también entre estados, aquí Lenin la menciona. Y el texto es anterior a... El que primero lo menciona, a ver, y yo tengo que ser honesto, al menos de lo que he leído, lo menciona Marx primero que Lenin. En donde lo menciona, en Trabajo, Asalariado y Capital, Marx llama a Inglaterra el déspota del mercado mundial, y también ya menciona el tema de la competencia. O sea, donde el competencia entre capitalistas está mencionado por Marx, desde que no creo que es una idea de Marx o un planteamiento de Marx, no es una tesis de Marx, pero Marx la retoma ahí. Lenin lo que hace es entender como dos fases diferentes, el capitalismo premonopolios y el capitalismo monopolista. Eso es lo que hace Lenin. Ahora, dentro de lo que yo trato de analizar y cómo los países se van moviendo, bueno, si no tienes la capacidad de conseguir materias primas, estás fulminado, no existes como país. Sin embargo, puede pasar que tengas materias primas de sobra como Venezuela y no tengas la capacidad de ser independiente. O sea, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que está obligado a entregar petróleo a Estados Unidos, venderle petróleo. Y muchos aquí pueden argumentar, no, es que es un tema de ley del valor, y bueno, ahí se abriría una discusión interesante, porque si no hay manera de controlar la ley del valor, o los seres humanos no tienen manera de controlar la ley del valor, entonces pues ya de entrada nos mostramos o nos decimos impotentes, y pretendemos naturalizar como si fueran leyes eternas las leyes de la economía, ¿no? Entonces ahí yo es lo que pudiera decir. También hay, por ejemplo, quienes embellecen el imperialismo, dice Lenin, hacen una apología del imperialismo, donde intentan olvidar a los monopolios, intentan, Lenin les llama reformistas acaramelados,
que dice que son capaces de preocuparse por la situación de las masas y no de la conquista de colonias. Dice, para el capitalismo financiero tienen importancia no solo las fuentes de materias primas ya descubiertas, sino también las que pueden ser descubiertas, pues la técnica avanza en nuestros días con una rapidez increíble y las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles. Si se descubren nuevos procedimientos, a cuyo efecto un banco importante puede enviar una expedición especial de ingenieros, agrónomos, etcétera, si se invierte en grandes capitales. Claro, el tema, lo que están haciendo, bueno, ¿dónde podemos ver el imperialismo más en una fase más expansiva en lo que quieren hacer, ¿no? Los viajes espaciales que están haciendo. Y bueno, tenemos ahí una película muy famosa, la de Interestelar, que sería, que es prácticamente el sueño de los imperialistas, ¿no? Con poder conectar otra forma otro planeta y empezar la vida desde cero. Hay muchos que lo verían como un sueño, sin embargo, a lo que sí no le van a poder dar la vuelta es que alguien tiene que trabajar, ¿no? A menos que los robots empiecen a trabajar para nosotros, como Marx ya lo planteaba en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Dicho lo cual, yo empiezo a observar este texto como un texto de manera muy positiva yo creo que es fundamental este texto, pero también, si lo vemos, no es fácil el texto, o sea, es fácil su lectura, pero tiene muchísima información y tiene información, perdón, que es, eh, para el debate muy importante. O sea, toda la información que tiene aquí es para debate. Dice, la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo origina en abundantes formas transitorias de dependencia estatal. ¿Y con qué termina bueno, esto es importante, dice, este género de relaciones entre grandes y pequeños estados ha existido siempre. Ojo con eso. Pero en la época del imperialismo capitalista, se convierten en sistema general. Entran como uno de tantos elementos a formar el conjunto de relaciones que rigen el reparto del mundo. Pasan a ser eslabones en la cadena de las operaciones del capital financiero mundial. Entonces, aquí el imperialismo ha, digamos que ha creado un sistema nuevo, pero algunos estarían en contra de esta definición, porque muchos dirían, no, es que es el capitalismo. Y solo es el imperialismo solo es una fase del capitalismo. Otros están en contra de las teorías del imperialismo, ya conocemos algunos, y dicen el imperialismo no existe, es capitalismo lo que ha existido, pero bueno, lo que no entienden o la fase más violenta es la fase imperial, ¿no? La fase que ellos no quieren entender, esta fase ya directamente de conquista, de rapiña, que no es que no haya existido antes, ha existido antes. Sin embargo, no de la manera en como existe ahora. El capital financiero, bueno, lo vemos con las deudas, los seguros, todo lo que está sucediendo, que ya prácticamente debes todo y el día de mañana la gente sin casa, bueno, el día de hoy ya están sin casa, es parte del capital financiero. Entonces, ya para finalizar mi comentario, que según era 5 minutos y ya me llevé 17 minutos o casi 17 minutos, es fundamental el capítulo del reparto del mundo entre las grandes potencias. Para mí es uno de los más importantes y es una tesis de Lenin que debe ser estudiada. Y nos plantea dos líneas políticas, con eso quiero finalizar. Una línea política de liberación nacional y una línea política dentro de los países imperialistas, que el Che Guevara
con esto cierro, el Che Guevara sí la vio. Che Guevara sí dijo, a ver, hay aristocracia obrera. Lenin también lo plantea. Es también un planteamiento de Engels, de Lenin, pero el Che Guevara también lo reafirma diciendo, a ver, hay aristocracia obrera en los países imperialistas, ejemplo Estados Unidos. Entonces no están unidos las clases obreras de un país imperialista como Estados Unidos con los países coloniales como puede ser México, Venezuela, todo el continente americano, América del Sur y gran parte por ejemplo, bueno, todo el Caribe, ¿no? Toda la cuestión del Caribe, Cuba. Estos países que son dependientes o que son colonias se pudiera decir colonias de Estados Unidos y que no tienen la capacidad militar para enfrentarse a ellos, tienen otra línea, tienen una línea primero de política de liberación nacional. Entonces ahí es difícil porque viene mucho de fuera a decirnos que no hay que luchar contra el imperialismo. Supuestos movimientos comunistas, marxistas, etcétera, que traen esa línea. Entonces, ahí yo pienso que por ahí puede venir la jugada. También el imperialismo te infiltra la CIA, infiltra los movimientos o crea movimientos para ir tomando eh, posiciones que parecen revolucionarias, pero que en la práctica no quieren superar el imperialismo, no quieren acabar el imperialismo y superarlo. Ahí la dejo y pues hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Buen día, camaradas. Aquí está lo prometido, que es un resumen del capítulo 6-7 del imperialismo, fase superior del capitalismo. Y bueno, comenzamos con el análisis de qué es el capital, desde Marx, pasando por Engels y Lenin. Entonces, el concepto es una evolución teórica. Y bueno, Marx es el que obviamente crea todo el desarrollo de este concepto teórico. Él comentaba que define el capital como un valor que se valoriza a sí mismo, es decir, una exportación del trabajo asalariado. La explotación del trabajo asalariado es una relación de producción y bueno, se divide en capital constante y capital variable. El constante pues es la maquinaria y las herramientas, todo lo que requiere el obrero para desarrollar su función y revalorizar una inversión. Después de eso, digamos, Marx empieza a explorar que esta relación de producción no solo es la maquinaria y no solo es el factor humano, ya es un modo de opresión, pues. Engels es justo lo que define que el capital es una relación de dominio del hombre burgués sobre la clase obrera mundial. Y bueno, él empezó también a explorar la concentración de capital y todo este desarrollo teórico, pero bueno, finalmente es Lenin el que escribe el libro la última fase del capitalismo, que es el imperialismo. Y bueno, es en la etapa en la que actualmente nos encontramos. Obviamente esto pasó hace más de 100 años y se ha ido cumpliendo porque justamente es un desarrollo teórico basado en la ciencia del materialismo dialéctico histórico. Y bueno, ahora lo que viene es la fase superior en su concentración. Tiene varias características para, digamos, lograr que sea una fase de imperialista. Debe tener una concentración, que es lo que vamos a ver. Es el dominio de los monopolios y se elimina la primera fase capitalista, que era el libre mercado. Después viene la fusión del capital con los industriales, que generan y extraen la plusvalía del trabajo real y lo ingresan al sistema bancario para crear réditos con los intereses y toda la especulación
que son las bolsas de valores, etc. La exportación, una vez que este capital ya está revalorizado y sumamente acrecentado, entonces tiene que exportarse a otros países que son más atrasados, como África, por ejemplo. Las asociaciones internacionales, bueno, ya son los trusts, los cárteles capitalistas, que pues se hacen como un grupo de mafiosos, pues que se van repartiendo territorios, y a veces hay pues peleas armadas, justamente el reparto territorial, que es lo que está pasando en Medio Oriente. Y bueno, esto es básicamente de lo que habla este capítulo, y es la concentración de la producción y monopolios, ¿no? Que es lo de Google, ya son casos concretos, ¿no? El más gigante de nuestra época pues es Google, que empezó hace 25 años, y Amazon, que también, junto con ahora Palantir, que es el nuevo monopolio de la inteligencia artificial, y que va a desarrollar todo este asunto de aquí a 10 años o lo que tome de tiempo, ¿no? La fusión del capital, esto ya, digamos, ya pasó, pues ya está, ya es actualmente, o sea, Elon Musk y todo esto, y los grandes bancos, en nuestro país, Salinas Pliego, Carlos Slim, todos ellos ya desde hace décadas ya han logrado esta fusión. Y la exportación de capital, esto quiere decir que, lo que les comentaba, que se manda inversiones para sacar rentabilidad en países más atrasados, como sería el continente africano. Y bueno, el ejemplo sería la inversión israelí en tecnología y agroindustria para países atrasados como Marruecos, India y México. Aquí me faltó poner México. Bueno, con la empresa esta Mekorot, que va a empezar a acaparar el agua de todo el país. Y bueno, de eso es responsable Morena y todos los oportunistas que están dejando entrar a Israel. Bueno, ya han estado desde hace décadas, pero ahora ya se va a agudizar, porque pues Irán les ha pateado el trasero en Medio Oriente, y pues ellos han tenido que escapar hacia acá, hacia Latinoamérica, más o menos como los nazis lo hicieron en su momento, cuando fueron también golpeados duramente por la Unión Soviética hasta derrotarlos. Bueno, continuamos con las asociaciones de los trusts, los monopolios, y bueno, aquí es como a veces hay acuerdos políticos, y bueno, si llegan a un acuerdo político, pues se hacen alianzas. Por ejemplo, las navieras en los países nórdicos y Corea, etc. Y bueno, ya viene el reparto territorial, que es lo que ha pasado actualmente en Ucrania, que es lo que están luchando pues la OTAN contra Rusia, bueno, el bloque Rusia-China y los camaradas del Asia, y también lo que está pasando en Medio Oriente con Israel, que quería apoderarse del canal del Estrecho de Hormuz, es donde pasan como el 40% de la economía global del comercio. Y bueno, esto fue todo, ya son los 5 minutos. Gracias.